Hola, ¿qué tal a todos los que les gusta el mundo de las matemáticas? Soy el profe Tony y hoy vamos a aprender el mínimo común múltiplo de dos o más números. Ok, para hacer esto tenemos que hablar de los múltiplos. Y vamos a tomar como ejemplo al número 4 y al número 6. Vamos a obtener los múltiplos de estos números. Entonces voy a colocar acá múltiplos del número 4. Y vamos a hacer la lista de esos números. ¿Cómo obtenemos los múltiplos de 4? Obtenemos los múltiplos de 4 multiplicando el 4 con los números naturales, es decir, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Entonces tendríamos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, y así sucesivamente vamos obteniendo los múltiplos de 4. Yo los voy a anotar. Ahí están. Pero se darán cuenta que voy a seguir anotando de manera infinita. Entonces voy a parar acá. Voy a poner 3 puntos, que significa que los múltiplos de 4 son infinitos, o sea, continúa. No tiene fin. Vamos ahora a anotar los múltiplos del número 6. ¿Cuáles serán los múltiplos de 6? Entonces, para los múltiplos de 6 ponemos acá múltiplos de 6 y anotamos. Y los múltiplos de 6 serían todos los números que multiplicados por 6 obtenemos. En este caso sería el 6 por 1, 6, luego el 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, etc. Igual son muchos de manera infinita. Bien, ahora, ¿qué hacemos con los múltiplos de estos números? Como la idea es encontrar el mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número 1, teníamos que encontrar los múltiplos de los números involucrados, que en este caso son el 4 y el 6. Y luego vamos ahora a analizar cuáles son los comunes los comunes múltiplos de estos valores. Vamos a ver. Esos números serían los siguientes. Primero vemos que tenemos al 12. Luego por ahí tenemos el 24 y también tenemos el 36. Y de seguro que si hubiéramos continuado por acá con los múltiplos de 4, hubiéramos obtenido más valores que sean comunes. Hasta el momento tenemos 3 valores que son comunes: el 12, el 24 y el 36, los múltiplos comunes. Ahora vamos a elegir y escoger cuál es el mínimo. ¿Y el mínimo a qué se refiere? Al menor de los múltiplos comunes. Al menor. ¿Y cuál es el menor entre el 12, 24 y 36? Obviamente es 12. Entonces definimos que el mínimo común múltiplo, aquí vamos a ponerlo, el mínimo común múltiplo del número 4 y el número 6 es el 12. Ahí tenemos al mínimo común múltiplo, al número 12, ¿no? Y ahora con los otros ejemplos hacemos lo mismo, ¿no? Ahora tenemos que hallar el mínimo común múltiplo, por si acaso. MCM significa mínimo común múltiplo. Ya, ahora del número 12 y del número 20. Bien, hacemos el mismo procedimiento. Vamos a primero anotar los múltiplos de cada número. Colocamos entonces múltiplo del número 12. Vamos a ver cuáles son los múltiplos de 12. Tendríamos 12, 24, 36, 48 más 12, 60, 72 y no sé hasta dónde vaya a llegar, pero vamos a parar ahí.
voy a anotar los múltiplos del número 20. Múltiplos de 20. Tenemos al mismo 20, luego 40, luego 60, 80 y voy a seguir anotando. Pero fíjense que como la idea es encontrar el mínimo, o sea, el menor común de los múltiplos, suficiente con que encuentre el primer número que se repita. Y en este caso sería 60. Entonces ya no hago más. Hasta ahí lo voy a hacer. Y defino cuál entonces sería el mínimo común múltiplo. Porque de seguro van a existir más valores que se repitan, ¿no? Más múltiplos que se repitan. Pero ya sabemos cuál es el mínimo común múltiplo. Sería el mínimo común múltiplo del número 12 y el número 20 es el número 60. Porque es el 60 que es múltiplo de ambos y es el primer múltiplo común de ambos que vemos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo sería con tres valores. Con tres valores. Vamos a ver, entonces lo primero que tendría que hacer sería anotar los múltiplos de cada uno de esos números. Empezamos con 15. Múltiplos de 15. Los múltiplos de 15 vendrían a ser el 15, el 30, el 45, el 60, 75 y voy a parar ahí. Vamos a ver qué pasa con los otros números. Vamos con el múltiplo de 18. Múltiplos de 18 tenemos al 18, al 36, luego tenemos el 54, le aumentamos 18, 64, 72, más 18, 90, más 18, 108. Hasta el momento no coincide con ninguno. Voy a seguir entonces del número anterior para ver si coincide en algún valor. Entonces estamos en 75, más 15 sería 90 y luego más 15, 105. Y ahí voy a parar porque ya veo que sí coincide un valor que sería 90. Pero me falta una tercera cantidad que sería el número 40. Entonces, múltiplos del número 40 serían el 40, el 80, 120, pero yo ya me pasé de esa cantidad de 90, que no es múltiplo de 40. Entonces, hasta acá puedo decir que me va a costar encontrar el múltiplo de estos tres números. Tal vez no me alcance la pantalla de la computadora para encontrar el múltiplo de estos tres números. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que buscar métodos, ¿no? Cuando ya se complica esto de encontrar el mínimo común múltiplo, analizando sus múltiplos, utilizamos métodos. Por lo tanto, ahora vamos a ver cuáles serían los métodos. Y en este caso vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 15, de 18 y 40. ¿Ok? Bien, veamos entonces. El mínimo común múltiplo de 15, 18 y 40 usando métodos. Y estos métodos le vamos a llamar método de factorización prima y factorización prima por abreviada. Factorización prima abreviada. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En estos métodos lo primero que tenemos que hacer es descomponer cada valor para esta factorización prima, descomponer cada número en sus factores primos. Es decir, el 15 vamos a descomponer también el 18 y también el 40. Cada número de manera independiente vamos a descomponer. ¿Ok?
Entonces voy a hacer una línea divisoria para descomponer. Ahí y ahí. Bien. Ahora vamos a descomponer. Vamos a descomponer esos tres números en sus factores primos. Y es otro conocimiento que hay que dominar, ¿no? Bien, si descomponemos estos números, tenemos que el 15 se divide entre 3 y luego la división nos da 5 y 5 se puede dividir entre 5 y nos da 1. También tenemos ahora el otro valor que es 18, dividimos entre 2, nos da 9, se divide entre 3, eso da 3, esto se divide entre 3 y queda 1. El 40 se divide entre 2 por ser par, nos da la división 20, dividimos entre 2, nos da 10 la división, dividimos entre 2, nos da 5, 5 dividimos entre 5 y luego tenemos 1. Ahora anotamos estos números ya como quedaría en su descomposición prima, ¿no? De factores primos. 15 quedaría en 3 por 5. Luego 18 queda en 2. Fijémonos por ahí. 2. Aquí están. 2. Y 3 que se repiten 2 veces. Entonces anotamos 2 por 3 al cuadrado, porque se repite 2 veces. Y el 40 queda descompuesto en 2. Se repite 3 veces. 2 al cubo por el 5. Ahora, para hallar el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que hacer es escoger de los factores primos comunes y no comunes, y de los comunes con el mayor exponente. ¿Ok? Bien. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. De la cantidad 2, vamos a anotar primero mínimo común múltiplo del número 15, 18 y el 40. Del número 15, 18 y 40. Buscamos entonces, buscamos. A ver, buscamos acá, ¿no? Tenemos el 2 que se repite para 40 y para 18, pero no para 15. No importa, porque hay que tomar en cuenta los factores primos comunes y no comunes. Del 2, el 2 que está solito significa que tiene un exponente 1 por si acaso. Entonces aquí interpreto 2 elevado a la unidad, porque todo número elevado a la unidad siempre es el mismo número. Entonces de 2 y 2 al cubo, escojo el que tiene mayor exponente, es decir, 2 al cubo. Y voy a anotar aquí 2 al cubo. Luego del 3, de la cantidad 3, el factor primo 3, también escojo el que tiene mayor exponente, que sería este, 3 al cuadrado. Anotamos entonces 3 al cuadrado. Y por último, del número 5, que ambos tendrían exponente 1, por lo cual escogemos cualquiera de los dos y tendríamos entonces solamente 5 por 5. Listo. Entonces, al resolver esta operación, voy a tener el mínimo común múltiplo. A ver, vamos resolviendo. 2 al cubo es 8. 3 al cuadrado es 9. Por si acaso, 2 al cubo es 8 porque es 2 por 2, 4 por 2, 8, 3 veces. 3 al cuadrado es 9 porque es 3 por 3, 9. Luego por 5. Y al multiplicar todo eso tendremos el mínimo común múltiplo, que es... Voy a multiplicar primero 8 por 5, porque la multiplicación tiene la propiedad conmutativa y asociativa, entonces puedo multiplicar 8 por 5, que me da 40, y 40 por 9, 4 por 9, 36, 40 por 9, 360.
Y ese sería el mínimo común múltiplo de estas tres cantidades, de 15, 18 y 40. ¿Qué quiere decir en la anterior página? Quiere decir que si nosotros continuábamos colocando los múltiplos de cada número, íbamos a llegar en algún momento al número 360. Íbamos a llegar a 360 como el primer número múltiplo común que se repite en las tres cantidades, ¿no? Entonces íbamos a poder encontrar el mínimo común múltiplo si continuábamos sacando los múltiplos de cada valor, pero lamentablemente no nos iba a alcanzar el espacio, ¿ya? Ahora ya viendo los métodos nos damos cuenta que es más rápido encontrar ese mínimo común múltiplo que nos salió 360. Y ahora, ¿cómo lo hacemos ahora con este método que es factorización prima abreviada? Es similar el procedimiento, pero con la diferencia en que la descomposición en factores primos se hace de manera conjunta. Es decir, anotamos 15, vamos a ponerlo un poco más arriba, anotamos 15, anotamos 18, anotamos 40 y solo vamos a colocar una línea para la división sucesiva que vamos a ir realizando. Solo una línea. Ahí. Y ahora vamos a empezar a dividir. Creo que lo puse mal. Bien, vamos a empezar a dividir. Los tres números tenemos que dividir entre un mismo valor. O mejor dicho, entre la cantidad más pequeña de los factores primos. ¿Ya? Entre la cantidad más pequeña de los factores primos, siempre y cuando exista un número par. La cantidad más pequeña de los números primos es el 2. Entonces, dividimos entre 2 siempre y cuando exista un número par. ¿Ya? 15 dividido entre 2, por ejemplo, ¿no? 15 dividido entre 2 no se puede. Entonces, ¿qué hacemos con 15? Bajamos 15. Mantenemos. 18 dividido entre 2 nos da 9. 40 dividido entre 2 nos da 20. Y ahora, como el 20 sigue siendo par, vamos a seguir dividiendo entre 2. Eso nos va a dar 10. Y los números que no se pueden dividir entre 2 por ser impar, lo vamos a mantener. Como 10 sigue siendo par, dividimos entre 2 nuevamente y nos da 5. Los otros números se mantienen. Ahora, ya no existe número par, no puedo dividir entre 2 y veo si hay números que se pueden dividir entre 3, que es el siguiente número primo. Claro que sí, el 15 y el 9. 15 dividido entre 3 nos da 5, 9 dividido entre 3 nos da 3 y 5 se mantiene porque no es divisible entre 3. Y como existe un 3 para dividir, nuevamente pongo 3 para dividir, 3 entre 3 nos queda 1 y los 5 se mantienen. Para terminar, esos 5 vamos a dividir entre el mismo 5, porque es un número primo. 5 entre 5 me da 1 y aquí también me da 1. Cuando todos los números involucrados quedan en la unidad y por este lado tenemos una columna de números primos, esos números primos voy a multiplicar y al multiplicarlo voy a obtener el mínimo común múltiplo. Entonces voy a anotarlo como multiplicación. El mínimo común múltiplo del número 15, 18 y el 40 es la multiplicación de. El 2 se repite 3 veces, voy a poner 2 al cubo. El 3 se repite 2 veces, colocamos
3 al cuadrado y el 5 solamente una vez. Entonces, fíjense que los números que nos salieron fueron los mismos números que el caso anterior, que el método anterior, los mismos valores. Por lo tanto, ya sabemos cuánto nos va a salir la respuesta. La respuesta va a ser 360, ¿no? Y bien, estos de acá serían los métodos para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades. Podemos encontrar con estos métodos, con cualquiera de estos dos, el mínimo común múltiplo de cualquier conjunto de valores, ¿no?, que estemos analizando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar estos métodos para los anteriores ejemplos, lo podemos hacer. Es decir, para encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, podemos usar los métodos. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 2 y 20, también podemos usar estos métodos, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a hacer eso. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, ¿no? Solamente por probar. Pero ¿cuál de estos dos métodos es preferible usar? Es preferible usar el método abreviado, porque nos sale más fácil que analizar cada número de manera separada, ¿no? Aquí ya no tenemos que analizar cada número de manera separada, simplemente es multiplicar estos valores. Entonces el método abreviado sería el que vamos a utilizar. Para eso vamos a poner esos números, ¿no? Ponemos acá mínimo común múltiplo de 4 y 6. Vamos a ver cuánto es. Ya sabemos cuánto es 12. Pero usando el método vamos a ver si nos sale, ¿ya? Entonces ponemos el 4, ponemos el 6. Luego colocamos una línea para dividir. Realizamos las divisiones. Son pares entre 2. Dividimos. 4 entre 2 es 2. 6 entre 2 es 3. 2 podemos dividir entre 2. Queda 1. 3 bajamos, porque no se puede dividir entre 2. 3 podemos dividir entre 3. Y queda la unidad. Y fíjense, estos números debo multiplicarlo. Entonces pongo acá 2 al cuadrado por 3. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4. 2 al cuadrado es 4 por 3. Y 4 por 3 es 12. Entonces el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12, ¿no? Como nosotros habíamos sacado ya anteriormente. Y listo, sale. Ok, espero que les sirva este video y puedan encontrar el mínimo común múltiplo de cualquier combinación de cantidades que quieran, que tengan, ¿no?, como trabajo, como tarea, o que ustedes mismos quieran encontrar, ¿no? Saber, por ejemplo, quieren saber cuál es el mínimo común múltiplo de 15 y 25, pueden sacarlo con estos métodos. Eso sería todo. Bueno, hasta la próxima.